decía que el secreto está en nuestra habilidad de creer, que todo está sujeto a lo que nosotros creemos y que Dios deja de ser, deja de existir cuando nosotros ya no lo creemos posible. En Génesis 18 hay otra historia de Abraham y su esposa Sara y unos hombres que vinieron del desierto y Abraham vio que eran hombres especiales y inmediatamente quiso atenderles, se esmeró por cuidarles y los sacó del sol y los hizo acostar debajo de un árbol, debajo de la sombra, y les trajo agua para que se lavaran y les trajo alimentos y mandó a matar el mejor ternero que tenía y fue bendición en la vida de estos hombres y ahora estos hombres le quieren devolver el favor, le quieren bendecir a él. Y le dicen a él que cuando ellos volvieran a pasar por ahí, él estaría abrazando un hijo varón. ¿Qué sucede? Que su esposa estaba detrás de la carpa y estaba escuchando. Y escuchó cuando le dijeron que Abraham iba a tener un hijo y empezó ella a reírse, dice la Biblia. Y entre dientes dice la Biblia que dijo: a esta altura de nuestra vida, siendo mi esposo y yo ya ancianos, y que vamos a tener hijos, y se reían. Aquellos hombres escucharon la risa de esta mujer y le dijeron a Abraham: ¿por qué se ríe Sara tu esposa? ¿Por qué se ríe? Escucha lo que le van a decir. ¿Acaso cree ella que no puede ser madre? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Interesante cómo acuden a lo que ella está creyendo. Estos hombres quieren bendecir a Abraham, pero ella está deteniendo la bendición por su inhabilidad de creer. Porque ella no lo creía posible ya. ¿Por qué? Porque eran ancianos. Porque ella era estéril. Por las circunstancias que estaban a su alrededor, ella no lo creía posible. Sin embargo, el Señor le anima. Le dice: ¿por qué no lo cree ella? ¿Acaso hay algo que Dios no puede hacer? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Yo quiero decirte algo, mi querido hermano. Las únicas limitaciones que tiene Dios es la que tú mismo le pones. La que tú mismo le pones. Cuando ya tú no lo creas posible, ahí se detiene Dios. El diablo trata a veces de hacernos medir el poder de Dios con las limitaciones de los hombres y a veces si el hombre no lo puede hacer, pues ya inmediatamente dejamos de creer, dejamos de esperar y pensamos que Dios no lo puede hacer, pero la Biblia dice que dice así: maldito aquel que confíe en hombres. ¿Y por qué te dice eso, mi querido hermano? Porque aquel que pone su confianza en hombres, tarde o temprano va a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. Pues eso es lo que nos separa a nosotros de Dios. ¿Qué me separa a mí de Dios, mi querido hermano? Que yo no soy omnipotente. Yo no soy omnisciente ni soy omnipresente. O sea, yo no lo puedo todo, yo no lo sé todo y yo tampoco puedo estar en todas. El único que lo puede todo, lo sabe todo, que está en todas es Dios, mi querido hermano, y nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Sí, somos tú y yo quienes sacamos a Dios del cuento con nuestra habilidad de creer. Hay otra historia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Había un hombre que tenía un hijo que era atormentado por un espíritu. Y lo llevaron donde los discípulos y
Y los discípulos no pudieron hacer nada por él, y esto creó un gran problema ahí con los fariseos, porque las señales del Mesías era todo esto de las sanaciones y las liberaciones. Esa era la evidencia para ellos, para saber de que Jesús verdaderamente el Mesías. Y estaban estudiando a Jesucristo, y de repente los llevan donde sus discípulos, y sus discípulos no pudieron hacer nada por esta criatura, y esto creó un gran problema. Cuando de repente aparece Jesús y escuchó la disputa, escuchó la discusión de ellos, y viene Jesús y le dice: ¿por qué? ¿Por qué pelean? ¿Por qué discuten? Y le dijeron: es que llevaron a este niño donde tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Y viene Jesús, se enfada y dice Jesús: oh, gente incrédula. Aquellos que no pueden creer o no son capaces de creer, ¿hasta cuándo tendré que soportarles? A veces medito en eso, ¿verdad? Yo mismo me lo digo yo mismo, ¿verdad? Oh, gente incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor como diciéndome: ¿hasta cuándo te tendré que soportar? Cada vez que yo desmayo ante cualquier problema, cada vez que empiezo a llorar, cada vez que me mortifico, que desespero, cada vez que no puedo descansar en la noche porque mis pensamientos están atrapados en todas las circunstancias de la vida. Cada vez que ahogo mis problemas en una botella de alcohol, o cada vez que voy donde un brujo, curandero, espiritista, o voy donde las supersticiones para solucionar mis problemas. ¿Cómo Dios me mirará a mí cada vez que yo desmayo ante cualquier problema? Oh, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarles? ¿Sabe? Jesús mandó a buscar el hombre, el padre y la criatura, y entrevistó al padre, y el padre le contó todo lo que sucedía con esta criatura. Y cuando terminó de contarle, le dice a Jesús: y si puedes hacer algo por nosotros, te pedimos que nos ayudes. Y escucha lo que Jesús le va a decir a él: ¿cómo que si yo puedo? ¿Cómo que si yo puedo? Le dice: si tú puedes creer, todo es posible. Este hombre le está entregando su problema a Jesucristo, y Jesucristo se lo devuelve para atrás como diciendo: esto no tiene que ver nada conmigo, esto tiene que ver todo con tu habilidad de creer. Lo que tú estás creyendo, lo que tú estás esperando. Mas Jesús, mi querido hermano, Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 22, 23 y 24, dijo así: tened fe en Dios. Versículo 22. Versículo 23 dice ahora: porque de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate al mar, y si no dudare en su corazón, pero creyese en lo que dices, eso que tú dices será hecho. Versículo 24 dijo: todo lo que tú pidas en la oración, o cuando estés orando, escucha ahora, creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Todo comienza con lo que tú estás creyendo. Y es irónico esto, porque ¿sabe qué? Nos pasamos mirando hacia arriba y esperando en Dios, y estoy esperando en el Señor, pero la verdad puede ser que Dios te está mirando a ti y Él está esperando por ti. Y no es en el cielo donde comienza todo, es aquí en la tierra con tu habilidad de creer. Escucha lo que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 18 y versículo 19. Dijo Jesús: todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19 dijo: cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros en el cielo. Meditando en esos versículos, a dónde es que tiene que comenzar todo aquí en la tierra. Tú lo tienes que atar, tú lo tienes que desatar. Cuando todos se pongan de acuerdo aquí en la tierra. Escucha lo que dice Marcos 11:24. Todo lo que tú pidas en la oración, creyendo que ya tienes,
está hablando de cosas que todavía no se ven, de cosas que todavía no son, de cosas que todavía no se pueden tocar, pero te está diciendo que para que se vean, para que tú las puedas tocar, para que tú las puedas recibir, tú tienes que creer de que ya te pertenecen, de que ya son tuyas. Todo tiene que ver con nuestra habilidad de creer, con lo que tú y yo estamos creyendo. A veces no lo creemos posible. Yo no sé si la última vez que estaba aquí conté este testimonio, pero quiero contarte un testimonio que ocurrió. Una hermana viene donde mí y me dice: hermano Nil, te quiero hacer una pregunta. Y yo le dije: dígame, hermano. Me dice: yo quiero saber si es pecado adoptar hijos. Y yo le dije: no entiendo su pregunta, elabore un poquito más. Y me dice: hermano Nil, es que mi abuela tuvo 5 hijos, mi madre tuvo 5 hijos, y mi deseo es de yo también ser madre de 5 hijos, pero no hemos podido. Llevamos más de 13 años, mi esposo y yo, intentando tener hijos y no he podido. Hemos gastado un montón de dinero, hemos visitado los mejores médicos y tratamientos y no hemos podido. Y como no hemos podido, pues estamos mi esposo y yo contemplando la opción de adoptar. Y yo le dije: bueno, entiendo ahora su pregunta, y te respondo: no es pecado adoptar hijos más. Si la Biblia dice, ¿verdad?, que aquel que cuida de los huérfanos, de las viudas, serán bendecidos, y eso es una gran bendición. Si tú lo estás haciendo para darle un hogar a estas criaturas, para que tengan un lugar estable, si tú estás queriendo, ¿verdad?, ayudar a estas criaturas que quedaron en esa situación, eso es una bendición y no es pecado. Pero le dije: pero si lo estás haciendo porque tú crees que Dios no te puede bendecir con el don de ser madre, entonces tú estás mal, porque estás dudando del poder de Dios, porque para Dios nada es imposible. Y ella empezó a llorar y me dice: hermano Nick, si es verdad, ya no lo creía posible, ¿verdad? Porque habían intentado de todas formas, porque habían visitado expertos médicos, habían hecho tratamientos, y porque su fe estaba en todas esas cosas, y como nada de eso resultó, pues se rindió y se sometió a las circunstancias que estaba en su vida. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Inmediatamente se nos cierran las puertas, inmediatamente vemos que ya no hay ayuda, ya no hay auxilio, ya no hay remedio, ya no hay opciones, y inmediatamente soltamos lo que estamos creyendo. Pero si esas puertas se cierran con el propósito de tú ahora creer, de tú ahora esperar al Señor, ¿cómo nos está mirando Dios en este momento? A ver que hay una oportunidad para nosotros poder ejercer nuestra fe, para nosotros poder creer y esperar en Dios, y nosotros ya no lo estamos creyendo. ¿Cómo nos estará mirando el Señor? Yo le dije: no, hermana, tú tienes que pedirle perdón a Dios, y tienes que pedirle a Dios que aumente tu fe, que haga crecer tu fe, que tú puedas creer que para Dios nada es imposible. Dios te puede bendecir, pero tú tienes que creerlo. Y yo le dije: vamos a orar a Dios en este momento. Y yo le dije: yo quiero que empiece a pedirle perdón a Dios por haber dudado de su poder, por no creerlo ya posible. Y ella empezó a llorar y estaba ahí pidiéndole perdón a Dios. Y yo le dije: ahora pídele a Dios que aumente tu fe. Y ella le decía: Señor, aumenta mi fe, que yo pueda, Señor, creer en ti y en todas las cosas. Y ella empezó a pedirle a Dios ese aumento de fe. Y yo le dije: y ahora pídele a Dios por esas 5 criaturas. Y yo no me quería involucrar con ella hasta que yo no escuchara de su boca de que ella verdaderamente no estaba creyendo. Y ella empezó a pedirle al Señor, le decía: Señor, te pido que me bendigas con el don de ser madre y me des esos 5 hijos que yo estoy esperando. Y yo le dije:
Ahora, si crees que Dios escuchó esa petición, ahora empieza a darle gracias a Dios por lo que tú crees que ahora recibes. Mira, hermano, la autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le vas a dar. Dios escucha oraciones que son hechas con fe.